Señores, hay que decirlo como es. Diciembre del 2025 será recordado como la Navidad negra para la industria de la radio en Colombia. No vengo a hablarles de chismes de pasillo, vengo a hablarles de una realidad dolorosa que está golpeando a colegas que admiro y respeto mucho. Vamos primero con los hechos, porque dato mata relato. La información verificable es que Caracol Radio está ejecutando un recorte de personal. Se estima la salida de cerca de 80 empleados. Y no estamos hablando solo de cargos junior, estamos hablando de talento altamente entrenado, voces experimentadas y gente que le ha dedicado su vida a ese medio. Es técnicamente una cirugía financiera de urgencia. Es evidente que había que amputarle la mano al paciente para que el resto del cuerpo se salvara. Pero ¿por qué el paciente estaba tan grave? Aquí entra una realidad de la industria que no podemos ignorar. Estamos en medio de una guerra brutal. Ya no basta con hacer buen periodismo o buena radio. Hoy las redacciones viven esclavas de la dictadura del click, del engagement, de la retención de audiencia segundo a segundo. La ansiedad por los números ha desplazado a la calidad del contenido y en esa carrera frenética por monetizar la atención digital, las estructuras tradicionales pesadas se vuelven insostenibles. Estos despidos son tristemente las bajas colaterales de una batalla donde muchas veces el algoritmo importa más que el criterio editorial. Es claro que los números no daban y la fusión debía continuar, la fusión entre Caracol Radio, Cadena Básica y W Radio. Pero hay formas y hay momentos. Hacerlo en diciembre y en vísperas de Navidad tiene un peso emocional devastador. Pero aquí va la verdad incómoda que aprendí en el mundo corporativo. Las organizaciones no tienen alma, tienen hojas de cálculo. Cuando llega la orden de arriba de adelgazar la operación, el Excel no distingue entre una familia que se queda sin sustento en Navidad y un número en rojo. Para ellos es solo reducir el OPEX. Para nosotros es una tragedia gremial. Y ojo, esto no es un capricho, esto responde a una lógica financiera fría y calculadora que viene desde España. Hay una razón de peso, o mejor dicho, de euros, por la cual Bogotá tiene que sufrir un poco, o mejor dicho, mucho, para que Madrid respire tranquilo, o al menos eso intente. Por ahora me quedo con lo humano. Arrancar un nuevo año sin trabajo es muy difícil, lo digo por experiencia propia. Pero que te corten las alas en diciembre es un golpe bajo. Por eso quiero usar este espacio no para atacar, sino para extender una mano. A mis ex colegas, amigos, conocidos y no tan conocidos de Caracol Radio, mi más profunda empatía y solidaridad. Sé lo que es estar en la incertidumbre. Si en algo puedo ser útil, si necesitan conectar con alguien, revisar un perfil y explorar opciones o simplemente quieren desahogarse, estoy presto para un café, unos buñuelos, una natilla y escucharlos. Yo invito. Cuenten conmigo. En el video anterior hablamos del impacto de la Navidad negra, porque así la bautizamos. Pero ahora vamos a analizar la razón financiera y estructural detrás de esta decisión. ¿Por qué una empresa líder en Colombia ejecuta un recorte de esta magnitud? La respuesta está en la matemática macroeconómica. La operación de Bogotá es una pieza clave para sostener la estructura en Madrid. Vamos con los hechos, porque dato mata relato. El dueño de Caracol es el Grupo Prisa y según sus propios reportes financieros presentados ante la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores de España, y reseñados por medios económicos como 5 días, el grupo ha lidiado en los últimos años con una deuda financiera neta que ha orbitado entre los 800 y 900 millones de euros. Para gestionar esa deuda y cumplir con sus accionistas, principalmente el fondo Amber Capital y grupos como Vivendi, la matriz necesita liquidez, necesita euros. Aquí es donde entra el reto para Colombia. Es lo que yo llamo tubería de divisas. La operación local genera ingresos en pesos colombianos, pero la deuda de la casa matriz se paga en euros. Aquí es donde entra el reto para Colombia. Es lo que llamo tubería de divisas. La operación local genera ingresos en pesos colombianos, pero la deuda de la casa matriz es en euros. Hagan la cuenta. Con la tasa de cambio que fluctúa, el esfuerzo que tiene que hacer el equipo de Colombia para poner 1 millón de euros en España es titánico comparado con hace una década. Si los ingresos en pesos bajan o si el margen se reduce, el aporte de la matriz cae y cuando el flujo de caja hacia Europa se ve amenazado, se toman decisiones correctivas inmediatas. Como conocedor de la industria y por experiencia propia entendiendo cómo operan estas multinacionales de medios, existe una regla de oro, una que no está escrita, pero que existe y dice así: mientras las filiales cumplan con sus giros de utilidades y EBITDA en moneda dura, tienen autonomía. Si el giro falla o se reduce, la matriz
interviene. Lo que estamos viendo no es un capricho local, es una intervención corporativa basada en una lógica financiera estricta. La instrucción suele ser clara. Si no logramos subir los ingresos para cubrir la cuota en euros, debemos reducir el gasto operativo OPEX inmediatamente. Lamentablemente, en empresas de servicios y contenidos, el rubro más grande del gasto operativo suele ser la nómina. Esta reestructuración busca alinear los costos de la operación colombiana con la realidad de la exigencia financiera internacional. Es una decisión de hoja de balance. Sacrificar capacidad operativa hoy para asegurar viabilidad financiera ante los acreedores mañana. Pero ojo, cortar costos es solo la mitad de la ecuación. Para que el negocio sea sostenible, necesita ser relevante y tener audiencia. Y aquí es donde la situación se complica, porque no puedes ahorrar camino al éxito si estás perdiendo participación de mercado. La realidad es que el liderazgo histórico se ha diluido y cuando pierdes el liderazgo en el dial, recuperar ingresos se vuelve una misión imposible. De cómo se perdió ese terreno frente a competidores que antes subestimaban, hablaremos en el siguiente video. Ya hablamos de los despidos y de la presión de la deuda en España, pero ¿por qué los ingresos en Colombia no alcanzan? La respuesta duele, pero es necesaria, porque los gigantes perdieron la conexión con la gente. Esta no es solo una crisis financiera, es una crisis de relevancia. Vamos con los hechos, porque dato mata relato. Durante décadas Caracol fue la dueña del dial, eran inalcanzables, pero la última foto del ECAR, que es el estudio continuo de audiencia radial, muestra una realidad muy diferente. Hecho número 1, Blue Radio, una emisora joven de apenas 12 años, logró lo impensable: destronar a la marca que 70 años llevaba consolidándose como la número 1 de la radio hablada en las franjas prime. Hecho número 2, la Radio Nacional de Colombia, RTBC, la radio pública, sí, la pública, logró un hito histórico entrando al top 5 de las emisoras habladas más escuchadas en Colombia. El mapa cambió, la audiencia se movió, los intocables quedaron en un sándwich entre una propuesta comercial joven y ágil de Blue Radio y una radio pública fortalecida que encontró su nicho, RTBC. Y si miramos el mundo digital, la paliza aún es mayor. Mientras Blue Radio construyó desde el día cero un ecosistema de radio visual con una distribución nativa en YouTube, la competencia tradicional tardó años en entender que la gente también quería ver radio. Hoy las cifras de engagement y de reproducciones digitales de Blue Radio son abrumadoramente superiores. Aquí no hubo mala suerte. La industria tradicional miró por encima del hombro a los nuevos competidores. Decían, ellos no tienen la tradición, la radio pública no nos compite. Eso del Twitter es una moda, ya pasará. Recuerdo como si fuera ayer cuando en 2006 me dijeron, eso del Facebook es solo para reencontrarse con los del colegio. Y otra que nunca se me olvidará cuando por allá en 2008 en un canal me dijeron, pero ¿quién va a ver noticias en YouTube? ¿Quién va a ver noticias en un celular? Se refugiaron en el somos la cadena líder como si fuera un título nobiliario eterno y no un puesto que hay que ganarse todos los días y desde las 6 de la mañana. Esa impotencia les impidió ver que el oyente estaba cambiando. La gente se cansó del mismo formato acartonado y buscó alternativas más modernas, más visuales o con narrativas diferentes. Negar la realidad fue el principal error. Negar la realidad fue el peor error estratégico. Cuando quisieron reaccionar y entrar al mundo digital o renovar sus mesas de trabajo, la competencia ya les llevaba vueltas de ventaja. Es como llegar a una carrera de motos en burro. La factura de esa soberbia hoy se paga con recortes, porque cuando pierdes la audiencia, pierdes la pauta. Y cuando pierdes la pauta, no tienes con qué pagar la nómina. Pero la estrategia corporativa no se detiene. Ahora que la operación es más pequeña y más barata, ¿cuál es el plan para el 2026? Se trata de maquillaje, de limpiar libros contables para mostrar una cara bonita a los accionistas, aunque por dentro la casa esté vacía. De eso hablamos en el siguiente video. Llegamos a la cuarta parte de este análisis. Ya vimos el dolor humano, la presión de la deuda en España y la pérdida de audiencia. Pero queda una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué hacerlo en diciembre? ¿Por qué no esperar a enero? La respuesta no es emocional, es contable. Se llama el cierre fiscal. Vamos con los hechos, porque dato mata relato. En el mundo corporativo, el 31 de diciembre es una fecha sagrada. Es el día que se toma la foto final de los estados financieros. Para una multinacional como el Grupo Prisa, arrancar el año fiscal 2026 con una carga prestacional alta es un pasivo que no quiere mostrar. El objetivo técnico de esta movida se llama reducción de OPEX, gastos operativos. Al sacar cerca de 80 personas antes de terminar el año, la compañía logra dos cosas verificables. 1. Liquida sus obligaciones con el presupuesto de este año, que ya se da por perdido o cerrado. Y 2. Inicia un nuevo año con una nómina mucho más ligera, menos costosa. Esto permite proyectar un EBITDA
que es el indicador de rentabilidad operativa, artificialmente más alto para el primer trimestre de 2026. Es decir, mostrarán que gastan menos para producir lo mismo. Y la otra razón es clara. Ejecutar los despidos en 2025 para liquidar con las reglas viejas, más baratas, y evitar el riesgo de una reforma laboral en 2026 que encarecería las indemnizaciones. Básicamente, correr antes de que despedir cueste el doble. Toca mencionar que el Ministerio de Trabajo intervino e impuso medidas preventivas ordenando suspender los despidos masivos mientras investiga posibles violaciones al debido proceso y fueros sindicales. Retomando lo económico, esto es lo que en la jerga financiera se conoce como maquillaje financiero o embellecimiento de un balance. Es una señal diseñada específicamente para los accionistas en Madrid, Londres y Nueva York. El mensaje de la gerencia local que le están enviando a Joseph de Amber Capital y a los socios de Vivendi es: miren, hicimos la tarea, somos eficientes, nos quitamos el peso de encima y estamos listos para ser rentables en 2026. Eso sí, aunque la deuda monstruosa siga ahí y aunque los ingresos por publicidad no estén creciendo al ritmo deseado, al menos pueden mostrar que cortaron la grasa. El problema es que en una empresa de medios, esa grasa que cortaron suele ser el músculo y cerebro de la operación. Están apostando a una operación low cost o de bajo costo. La pregunta es: ¿puede una radio low cost competir contra gigantes digitales y mantener la calidad? Pero aquí surge la gran duda final. Si sacas a los humanos expertos que están haciendo el trabajo, ¿quién va a hacer el trabajo ahora? ¿Será que simplemente van a recargar a los que quedan? ¿O será que la industria está cayendo en la tentación de reemplazar periodistas por algo más barato y dócil? Hablemos de la amenaza silenciosa, la inteligencia artificial y el reemplazo en las redacciones. De eso hablamos en nuestro último video. Cerramos esta serie de análisis, ya revisamos lo humano, lo financiero y lo estratégico. Pero operativamente queda una pregunta lógica. Si salen cerca de 80 profesionales de la operación de Caracol Radio, ¿quién asume la carga extra de trabajo? ¿Se generará una carga extra para quienes quedan? ¿Esa única sala de redacción será suficiente para cubrir un país como Colombia y un mundo como el que tenemos hoy? ¿Quién redacta? ¿Quién produce? ¿Quién monitorea? La respuesta apunta a una tendencia que está transformando las redacciones globales: la automatización. Vamos con los hechos, porque dato mata relato. La integración de la inteligencia artificial en los medios ya no es ciencia ficción, es una estructura corporativa. Hecho número 1, el escándalo. Hace poco Fidel Cano, director del Espectador, tuvo que salir a dar la cara en YouTube. ¿La razón? Un practicante utilizó inteligencia artificial para inventarse artículos completos con citas falsas y personajes que no existían. La máquina alucinó y el medio perdió credibilidad. Hecho número 2, la formalización. Medios importantes como El Tiempo o Infobae ya han formalizado la adopción de estas tecnologías, creando roles y áreas dedicadas específicamente a la inteligencia artificial y a la estrategia de contenidos automatizados. No es un experimento, es parte del nuevo organigrama. Hecho número 3, los límites. También tenemos datos de lo que no ha funcionado tan bien, como el experimento de Ochentera, la emisora con inteligencia artificial de RCN Radio. Una emisora gestionada por la IA que demostró que en la conexión emocional con la audiencia, la tecnología tiene barreras frente al talento humano. No creo que sea coincidencia que los recortes masivos de personal ocurran simultáneamente con la adopción agresiva de estas herramientas. Desde la óptica financiera tiene sentido, se busca reemplazar costos fijos operativos por eficiencias tecnológicas. Para una hoja de Excel, una hoja de cálculo, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial es más eficiente en costos que una redacción tradicional. Sin embargo, estamos ante una propuesta arriesgada. La tentación de automatizar la producción de noticias es alta, pero el periodismo se basa en el criterio, en la verificación y en la sensibilidad, cualidades que hoy por hoy siguen siendo exclusivamente humanas. Si la estrategia para 2026 es llenar los vacíos de la nómina con automatización para mantener el volumen de contenido, se corre el riesgo de sacrificar relevancia y la calidad del producto final. Y la ironía final es aún más cruel. Quienes hoy lideran esa transición dentro de los medios, alimentando las bases de datos y corrigiendo a esa IA, probablemente están entrenando al modelo que los reemplazará a ellos en un par de años. La tecnología debe ser una herramienta de apoyo, no un sustituto del criterio. Paz y prosperidad para todos.